ya congregados, Padre Celestial, acá en tu casa. Bendecimos tu palabra, bendecimos a cada uno, Señor, de tus hijos que se han hecho presentes, papito lindo. Bendecimos, Señor, este momento, tu palabra, y confiamos, Dios Todopoderoso, que la misma no regresará a ti vacía, Señor, sino que cumplirá el bendito propósito, papito lindo, por el cual la has enviado y por el cual nos has traído a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, y gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Que Dios me bendiga. Yo quiero continuar hablando de este tema que iniciamos a hablar el día martes. Amén. Los frutos del matrimonio. Amén. Un matrimonio que tiene frutos, pues valga la redundancia, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. Es fructífero. Recordemos que nuestra base hasta el día de hoy sigue siendo esta. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, amén, otorgándole cierta autoridad, y les dijo, hasta allí donde vamos hasta ahorita, mis amados hermanos, fructificar, amén, lo vamos a dejar ahí. Entonces Dios bendijo el primer matrimonio, ¿y qué fue lo que les dijo? Fructifiquen, amén. ¿Qué significa la palabra fructificar? Ya hemos pasado por aumentar, ya hemos pasado por crecer, ya hemos pasado por fértil, no hemos pasado por multiplicar, porque ustedes se dan cuenta, aquí le dice fructificar y multiplicaos. Entonces después de ver los frutos vamos a ver la multiplicación, pero ahorita todavía no. Hoy vamos a hablar entonces de que un matrimonio fértil es fructífero. ¿Decimos amén? Esto yo ya lo empecé a hablar el día martes, mis amados hermanos. Les voy a tratar de ser algo breve, amén. Creo que aquí nos quedamos, ¿verdad? En este punto. Padres fructíferos tienen hijos que se desarrollan, amén. Ahí nos quedamos, sí, ¿verdad? Ok, entonces miren, nada más les voy a leer esto. En este punto, mis amados hermanos, no quise desarrollar el tema como normalmente lo hago, ¿verdad? Que saben que les pongo significados de palabras y algunas bases bíblicas, sino les decía yo el martes a los hermanos que con este tema, cuando veía que un matrimonio fructífero, pues valga la redundancia, produce frutos, tiene fruto, yo sentí esto en mi corazón y me di a la tarea de buscar. No crean ustedes que estos son todos, ¿verdad? Estos son los que encontré en el tiempo que tuve para buscar. Encontré 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres, amén, de personas, amén, que la Biblia nos muestra que a su vez son hijos, amén. Y yo les hacía la pregunta, ¿verdad?, el día martes a los hermanos. Entonces, si cada uno de los que están ahí en la pantalla, por ejemplo, José, Efraín, Apia, Becker, Becorat y Carpo, son hijos, mi pregunta el día martes fue, ¿quién les puso nombre? Los padres, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, acá vamos a ver de que la palabra José o el nombre José significa incremento, adición, incrementador, y significa rama fructífera. No nos olvidemos, por favor, mis amados hermanos, de que estamos hablando de los frutos del matrimonio. Y dentro de un matrimonio, mis amados hermanos, sano, amén, estable, pues normalmente, ¿verdad?, lo primero que vienen son los hijos, amén. Entonces nuestros hijos, yo lo decía el día martes, son, mis amados hermanos, dentro de todos los frutos que podamos tener dentro del matrimonio, nuestros hijos son los frutos más importantes. ¿Por qué? Porque escrito está que nuestros hijos son herencia de Jehová, amén, y vienen como consecuencia del amor que nosotros como matrimonio nos tenemos, y viene la fructificación, decimos amén, en cada uno de nuestros hijos. Entonces acá, en lo que ya mencionamos, quienes les pusieron nombre a estos personajes pues fueron los padres. Entonces, ¿quiénes en este caso somos los encargados, mis amados hermanos, de que nuestros hijos fructifiquen? Nosotros como padres. Es ilógico, yo creo que ni por la cabeza se nos pasa, mis amados hermanos, ver que tal vez alguno de nuestros hijos no está fructificando y le vamos a pedir al vecino que nos lo corrija, o alguien ha hecho eso. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para eso
tiene padres. Para eso somos padres, mis amados hermanos. Entonces, los encargados de que nuestros hijos fructifiquen somos nosotros. Les decía yo el día martes a los hermanos de que cuando Dios nos dio a nuestros padres, a nuestros hijos, perdón, no nos los dio del tamaño en el que ahora están. Amén. Y si ahora a cierta edad nuestros hijos no quieren saber nada del Señor o de la iglesia, ¿responsabilidad de quién es? De nosotros como padres. ¿Por qué? Porque a nosotros Dios nos dio unos bebés para poder criarlos y formarlos en obediencia, amor, sujeción, si lo queremos ver hasta pasión por Dios. ¿Y por qué llega un momento en las vidas de muchas personas en la que los hijos no quieren saber nada del Señor? Si Dios nos los dio para formarlos en amor y para que tengan amor hacia Él, hacia su casa. ¿Por qué llega un momento, no sé si a ustedes les habrá pasado con algún hijo o les pasó a ustedes como hijos, a mí sí me pasó, que en alguna etapa de mi vida yo no quería saber nada del Señor. Amén. Bendigo a mis padres, tampoco les echo la culpa, ¿verdad? Pero ¿en qué momento pasó ese? En el momento en el que yo ya se los he contado, ¿verdad? En el que tuvimos que trasladarnos de casa y la iglesia donde yo me congregaba, porque sí me congregaba, me quedaba como a hora y media. Tenía yo 15 años y a esa edad yo estoy 100% seguro que no me iban a dejar viajar solo. Amén. Entonces, por eso fue que yo me enfrié, no porque en realidad yo no quisiera saber nada del Señor. Pasó el tiempo sin congregarme y cuando ya en el lugar donde vivíamos colocaron la primera iglesia, yo ya no quería saber nada. Ok, entonces les digo esto, mis amados hermanos, porque muchas de las cosas, no se olviden de que hemos estado hablando de los receptores, que nosotros como hijos sufrimos o pasamos o hicimos, o muchas de las cosas que nuestros hijos harán, van a pasar o van a hacer, son responsabilidad nuestra. Amén. ¿Por qué? Porque lo que nuestros hijos ven que nosotros hacemos, eso van a terminar haciendo. Se los he dicho una y otra vez, ese ejemplo, ¿verdad? De qué va a pasar con aquel padre que le dice al hijo con una cerveza en la mano: no te quiero ver tomando. Salud por eso, mijo. ¿Qué va a pasar? Tarde o temprano el hijo, va a terminar tomando. Va a terminar probándolo. Tal vez lo que el padre dejó ahí en descuido, el hijo se lo va a terminar tomando. Yo les decía, mis amados hermanos, uno de estos días, como hablando de los receptores, aún cuando la persona, mis amados hermanos, tiene receptores, el acto santo y solemne de la Santa Cena puede activar receptores. Por eso es que nosotros, mis amados hermanos, aquí hasta la fecha no hemos querido dar vino, sino nada más juguito de uva. ¿Por qué? Porque el vino, el que nosotros ministrábamos en Guatemala, ahí decía 5% de alcohol. Y si hay alguien que tiene algún receptor de esto, en medio de la Santa Cena, se le activa. Imagínense qué tremendo que en un acto solemne, mis amados hermanos, pero si yo tengo receptores, en la iglesia se me pueden activar. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Entonces espero me esté dando a entender. Voy a leer nada más. Efraín significa fructífero, que incrementa, y este me gusta mucho porque significa doblemente fructífero. Apia, el nombre de Apia, significa productivo, fructífero y que incrementa. Beker significa primogénito, primeros frutos. Becorat significa primeros frutos y carpo significa fruto o fructífero. Ok, entonces, mis amados hermanos, yo coloqué esos significados ahí para que ustedes y yo ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Amén. Aquí vamos a empezar a hablar de José y así sucesivamente. En cada punto que vayamos a ver, aquí miren, vamos a hablar de Efraín. En el siguiente vamos a hablar de Apia. En el siguiente hablaremos de Beker. En el siguiente de Becorat, que ustedes lo ven ahí. Y en el siguiente vamos a hablar de Carpo. Amén. Y si el Señor nos lo permite, pues terminamos. Ahora si no, pues habrá tercera parte del tema. Amén. Pero vamos a empezar a hablar, mis amados hermanos, de José. Que aquí está su nombre. ¿Y qué significa José? Rama
fructífera. Amén. De este fue el que hablamos el día martes. Entonces voy a tratar de no hacer tanto énfasis en él, pero esto sí quiero que lo atesoremos. Entonces vean pues, cuando nuestros hijos, mis amados hermanos, tienen padres fructíferos, los hijos aquí yo solo le coloqué un punto, ¿verdad? Pero pueden ser muchas cosas. Vamos a tener hijos que se desarrollan. Dentro de ese desarrollo pueden ser muchas cosas, mis amados hermanos. Amén. Por ejemplo, si el padre es universitario, ¿en dónde se va a desarrollar el hijo? En la universidad. Si el padre es cristiano, ¿en dónde se puede desarrollar el hijo? En la iglesia. Si el padre es pastor, es ministro, ¿hasta dónde puede desarrollarse el hijo? Pues en lo mismo, y así sucesivamente, mis amados hermanos. Yo les he explicado, perdónenme si voy un poquito rápido, pero es que el tiempo avanza, de que bíblicamente hablando, ¿por qué dentro del pueblo judío no hay ni pobreza ni analfabetismo? Porque ese es trabajo de los padres. Primeramente, quien se encarga de enseñarle a leer y a escribir al hijo es la madre. Los primeros de los 0 a los 12, 13 años. Y quien se encarga de enseñarle un trabajo al hijo es el padre, de los 12 o 13 a los 30 años. Y a los 30 años ya el hijo es independiente, es una persona madura de la cual de él ya pueden depender muchos. Y a los 40 años, aunque no estén casados, esos hijos que se desarrollaron, escúchenme lo que les voy a decir, ya tienen herencia para sus nietos. Y los hijos, pastor, con mayor razón, si ya tienen herencia para los nietos, con mayor razón para los hijos. Pero ¿quién les enseñó eso? ¿No se los enseñaron en la iglesia? ¿No se los enseñaron en la escuela? Se los enseñaron los padres. ¿Por qué Jesús era carpintero? Porque la profesión de José era carpintero. Entonces, por naturaleza, ¿qué profesión adquieren los hijos? La del papá. Amén. No estamos menospreciando ningún trabajo, mis amados hermanos. Una vez el trabajo sea honrado, es digno. Amén. Pero la gente dice, es que la vida está dura. Me decía una persona uno de estos días, mire, allá conozco a una persona universitaria trabajando de mesero. Trabajo es trabajo. Por lo menos tiene su título. Amén. No cualquier mesero le va a servir con un título en la mano. Amén. Ya son otras cosas. Pero al final, ¿por qué les digo esto? Para que entendamos esto. Del tipo de frutos que ustedes y yo como padres tengamos, de ahí van a comer nuestros hijos. Y así se van a desarrollar. Amén. Si yo soy una persona, como padre, soy una persona fiel, ¿en dónde se van a desarrollar mis hijos? En la fidelidad. Amén. Y si yo soy infiel, en la infidelidad. Otro ejemplo, pónganmelo ustedes, mientras me tomo mi traguito. Si yo como padre soy mentiroso, miren, ¿saben qué es lo tremendo de esto, mis amados hermanos? El día martes lo ministrábamos, aunque no se los, bueno, sí se los dije, pero en la administración, pero quiero decírselos ahora. De que la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que lo que yo como padre haga, el número 7 no solamente es un decir, pero no es exactamente 1, 2, 3, 7, no. Que lo que yo como padre haga 7 veces, en mis hijos se perfeccionará 70 veces 7. O sea, que lo que yo haga una vez, mis hijos lo tendrán que enfrentar o lo harán 7 veces. Amén. Si yo, como lo decía el hermano, nos cubrimos con la sangre de Cristo y cubrimos y bendecimos a nuestros hijos, pero estamos poniendo un ejemplo. Si a mí me gusta practicar la mentira, por cada mentira que yo diga, mis hijos me van a decir 7. ¿Y qué hacemos cuando nuestros hijos nos mienten, mis amados hermanos?
¿Verdad que nos enojamos? ¿Y qué hacemos cuando nosotros mentimos? Ahí no decimos nada. O sea, aparte de dar un mal ejemplo, pero cuando yo estoy mintiendo no digo nada. Dios mío, perdóname, Padre. Entonces lo que ustedes y yo como padres hagamos una vez, nuestros hijos lo harán 7 veces. Y si lo hago 7 veces, lo harán 70 veces 7. Porque así está escrito. Que el perdón y la venganza, o lo que yo como padre haga, se perfecciona y se multiplica en mis hijos. Ayúdenme con esto. Si yo como padre, mis amados hermanos, no quiero saber nada del Señor, 7 veces más mis hijos no van a querer saber. Esta es mi pregunta. ¿Qué autoridad tengo para decirle a mis hijos que lo busquen si yo no quiero? Y si no tengo ninguna autoridad, entonces ¿qué tipo de hijo voy a estar criando? Malcriados, ¿verdad? Insolentes, pero bendecimos a nuestros hijos, no estamos atándolos, que Dios me libre. Solo estoy poniendo un ejemplo. Ya les he contado esto. Allá en Guatemala había un delincuente, no sé si ya lo mataron. El asunto es que era tremendo y lo metieron a la cárcel. Pero como era tremendo, ¿verdad? Entrevistaron a la mamá y salió en las noticias y le preguntan qué pensaba ella de su hijo, ¿verdad? Y la mamá sale a dar la cara y dice: yo no sé por qué metieron preso a mi hijo, si mi hijo no le hace daño a nadie, dice. Y el mismo hijo sale a decir también cuando lo entrevistaron que él no le hacía daño a nadie, solo a los de las otras pandillas y a las viejas chutes, metidas, chepas. Y no le hacía daño a nadie, dice. Y andaba, va de matar por aquí, matar por allá. Y la mamá dice: si él no le hace daño a nadie. Entonces se dan cuenta por qué ese hijo llegó a ser como es. O no sé cómo fue, no sé. Por una mamá que le solapaba todo. Por una mamá que se ponía a la par de él. Probablemente llevaba las grandes cantidades de dinero a la casa. Vení, mi hijo, te voy a ayudar a contar. Es que muchas veces, mis amados hermanos, como dice aquel dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Ustedes y yo, bien, estoy grabando por todos lados, mis amados, pero bueno, los hermanos de Guatemala saben que es cierto. Pero nos pasaba algo, mis amados hermanos, allá ponde uno, dijo alguien por ahí, de que cuando padres y pastores trabajábamos acorde a la necesidad del hijo, el hijo era libre. Pero cuando los padres ni siquiera se atrevían a contarnos los problemas de los hijos, ¿saben de qué nos dimos cuenta? Que los padres estaban cometiendo el mismo error. Por eso no se animaban a buscar ayuda, porque para liberar a los hijos había que liberar a los padres primero. Entonces, ¿cómo es posible, mis amados hermanos, que yo siendo padre me comporte como uno de mis hijos? Es ilógico. ¿Saben qué va a pasar? Si yo como padre me comporto como mis hijos me van a terminar corrigiendo. ¿Y quién tiene la autoridad entonces? Los hijos. ¿Por qué? Porque hay padres que no pueden comportarse. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Bueno, entonces esto ya lo expliqué. Dice: rama fructífera es José. Les decía el martes a los hermanos de que aquí Jacob está bendiciendo a su hijo. Y miren lo que le dice a su hijo: rama fructífera es José. Entonces, ¿por qué José significa rama fructífera? Porque el Padre lo bendijo. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, lamentablemente como padres cometemos errores, por ejemplo, tales como: es que no entendés. Y tanto que uno a veces los ata diciendo no entiende, que ellos mismos terminan diciendo no entiende. ¿Pero por qué? Porque uno con las palabras los ha atado. Aquí podemos ponernos nosotros como hijos. Yo no sé si ustedes lo habrán notado, lo habrán percibido, no lo sé. ¿Alguien se anima a decirme cuántos hermanos son ustedes? O sea, ¿cuántos hijos tuvo su papá y su mamá? 4. ¿Cuántos? 5. Va, 4 y 5. Solo es una pregunta, no se van a enojar.
Pero de esos 4 o 5, en mi caso también somos 4, ¿alguno ha prosperado más que los demás? ¿Ninguno ha prosperado? Así como que no saben si decir sí o si no. Pensemos, pues, pensemos. No, ni uno ha prosperado, pastor. Ayúdeme, ¿por qué? ¿Qué podía empezar? ¿Por qué ni uno? Por las ataduras de los padres. Porque lejos de bendecirlos, los ataron. Porque los padres no eran fructíferos. Entonces tuvieron hijos que no se desarrollaron. Ahora pensemos, sí, pastor, uno fructificó. De los 4, de los 5, de los 4. ¿Por qué? ¿Qué me pueden decir? ¿Por qué uno? ¿O 2? ¿O por qué no todos? ¿Por qué solo uno? No mataron. ¿Será? Bien, lo voy a dejar que piensen. ¿Qué piensan ustedes ahorita? Piensen como padres. ¿Tendremos el corazón, mis amados hermanos, de atar a un hijo y al otro no? No, pastor, yo agarro parejo. No sé, pero les pregunto como padres, ¿tendremos el corazón de atar a uno y a otro no? Yo creo que no. Bueno, no conozco a sus padres, ¿verdad? No lo sé, pero al menos mi pensamiento creo que no. Amén, pero entonces en el ejemplo, ¿por qué si de 4 o 5 hijos, por qué uno prospera y no, vamos, ¿por qué no prosperan todos? ¿Por qué solo uno o 2 o no sé? Tal vez los padres bendijeron a uno y no a los demás. Perdón, hermano, no le logré. Tal vez los padres bendijeron a uno y no a los demás. Pues eso es lo que yo les decía. O sea, ¿será que esos padres tienen ese corazón? Sí, dice la palabra. También uno que como dicen aquí, se salió del saco. Miren, pues, tomemos sus comentarios. Al final, cualquier reclamo ustedes lo dijeron. No, pero sí hay padres que pueden consentir uno más que otros. Pero sí. Miren, una cosa es consentir y otra cosa es bendecir. Amén. El hijo consentido es vergüenza de la madre. Así lo dice la Biblia. Pero bendecir, mis amados hermanos. Bueno, Paquita, yo dudando si Jacob amó más a José. Ahí está la respuesta. Ya no tengo duda, sí hay. Jacob amó más a José. ¿Y quién fue el más bendito? José. Entonces ahora que ustedes y yo ya lo entendemos, si vemos que por alguna razón nos cuesta más con uno de nuestros hijos, es que todos me salieron inteligentes, dijo alguien por allá, pero este sí me salió burro, pastor. No es el caso, ¿verdad? Pero si vemos que con alguno como que este me da más trabajo, esta me da más trabajo, ¿qué deberíamos de hacer? Bendecirlo, bendecirlo al doble o al triple hasta que yo vea que se esté desarrollando. Pero, ¿por qué no sos como tu hermana? ¿Por qué no sos como tu hermano? ¿Qué le están haciendo ahí? Atándolo, lo están limitando. Y por la rebeldía que dice la Biblia, que está ligada al corazón del joven, va a ser peor. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, padres? ¿Qué tenemos que hacer? Bendigamos a nuestros hijos. Si ustedes y yo vemos, por ejemplo, esto es lo que se me ocurre ahorita, vemos que a los 2 o a los 3 o a los que tengamos, los sentamos. Bueno, mis hijos, quiero platicar con ustedes. Ok, los sentamos. Y empezamos a explicarles el asunto, ¿verdad? Y vemos como que uno no entiende. ¿Qué deberíamos de hacer con ese que le cuesta un poquito entender? ¿Explicarle mejor? Es que tan bruto que sos, ¿por qué no entendés? ¿Por qué no aprendés? ¿Qué se va a hacer con ese que le cuesta un poquito más? No solamente le cuesta, y todavía atándolo, nunca va a entender. Pregunto, ¿y si ese hijo fui yo? ¿Qué voy a enseñarle a mis hijos?
Y si el padre sin fruto soy yo, ¿hasta dónde se van a desarrollar mis hijos? Hasta el momento en el que ellos decidan buscar de Dios. Pero quien tiene que enseñar el temor a Jehová a los hijos somos nosotros. Si nuestros hijos, mis amados hermanos, yo los bendigo y les pido por favor, no den marcha atrás. Pero quiero decir esto, si en algún momento nuestros hijos no quieren saber nada del Señor, algo dejamos de hacer. Algo no hicimos bien. Entonces no me basta saber, sí, yo ahora ya lo hice. No me basta, tengo que empezar a hacer lo que debía hacer desde que era pequeño, desde que era pequeña. Amén. Miren, mis amados hermanos, uno de los graves errores que cometemos cuando nuestros hijos estaban más pequeños: papi, mami, mira, ¿me podés ayudar con esto? No puedo, no tengo tiempo. Ese es uno de los graves errores que tal vez no los atamos diciéndoles palabras que los aten, ¿verdad? Pero el solo hecho de que ella sabe de que no puede contar con papá, de que no puede contar con mamá, tarde o temprano va a poder contar con alguien. Entonces ese es uno de los graves errores, mis amados hermanos. Yo les digo, lo he estado aprendiendo, y por más trabajo que tenga, llegan a pedirme algo. Oye, yo estaba trabajando, estaba contento, ahí atareado y todo, y me dice Onay, papi, ¿me puedes dibujar esto? Lleva un juguete, un cuaderno y un lápiz. Y yo, dámelo pues. ¿Qué perdí haciéndole el dibujo? ¿Cuánto puede perder uno haciendo un dibujo? 10 minutos. Se lo hice, se fue bien contento a pintarlo, y su papá es su héroe. Y si yo le digo no tengo tiempo, o hace otra cosa, o alguien más se lo hace, pero a la próxima que quiera un dibujo, ya sabe que papá no puede. ¿Por qué? Porque está trabajando. Entonces uno solito con las actitudes, sin decirles nada, los ata. Ahora, después, papi, me dibujas otro. Tampoco, ni que fuera feria. Amén. Pero tenemos todo, mis amados hermanos. Si tenemos hijos, tenemos la capacidad de que nuestros hijos se desarrollen. ¿Pero cómo? Bendiciéndolos. Bendigámoslos. Yo sé, yo soy padre. Sé que a veces se enojan, mis amados hermanos. Sé que lo sacan a uno de sus casillas. Pero no los atemos. No los atemos, y se van a dar cuenta, mis amados hermanos, que en los momentos más difíciles que podamos tener como padres, ellos van a estar ahí a nuestro lado. Y se cumplirá lo que dice el Salmo 127, que cuando vengan nuestros enemigos no vamos a tener miedo. Yo siempre me lo imagino así. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia, porque nuestros hijos saldrán. Yo me lo imagino, llega un enemigo, mis hijos abren la puerta y me dicen de este tamaño. ¿Qué miedo voy a tener yo? Ahorita me recordé de un personaje allá en Guatemala que tenían problemas, creo que por un parqueo. El asunto es que los dos papás se empezaron a pelear, se empezaron a ofender. Y uno de los padres mandó a llamar a sus dos hijos. ¿Y qué creen que hizo el otro padre? Mandó a llamar a otros dos también. No sé si al final se terminaron peleando, creo que no, pero no se dejaron. O sea, que ya cuando vieron que 3-3, ya no creo que ya no se pelearon. Pero si 3 contra 1... le hubieran dado, estoy seguro que le hubieran dado, pero como vio que el otro también tenía, no se pelearon. Entonces es un ejemplo, mis amados hermanos, que pasó allá en Guatemala. Aquí no pasa, ¿verdad? Pero démonos cuenta cómo, si somos padres fructíferos, nuestros hijos se van a desarrollar. Amén. ¿Hasta dónde les gustaría que sus hijos se desarrollaran? Llegar a ser buenas personas. Amén. Va, ¿a dónde más? Con esos ánimos se nota que se van a desarrollar, hermano. ¿Hasta dónde les gustaría que sus hijos lleguen? Andar como Cristo anduvo. ¿Qué más? Solamente. Yo quiero que Messi sea doctora y pastora. También doctora, pastora. Así dijo Mercy un día, papi, yo quiero ser, ¿qué me dijo?
Ay, no me acuerdo. La cosa que me dijo alguna profesión. Ah, no, papi, mejor no, porque yo voy a ser pastora. Ahora Adonai dice que él quiere ser cartero. Ok, bueno, voy a avanzar, mis amados hermanos. Entonces, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Explicábamos que esa fuente son los padres cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Ese muro también somos nosotros. Ok, vamos a ver el número 2. Cuando nuestros hijos o cuando nosotros tenemos padres que agradan a Dios, vamos a tener hijos firmes en momentos de pruebas. Yo sé, mis amados hermanos, que tal vez en el momento que yo pregunto, ¿verdad? Tal vez no tenemos tan claro, no sé, pero bien. Cuando vemos esto, padres que agradan a Dios, tienen hijos firmes en momentos de las pruebas. Pero yo voy a decir esto y me imagino que tal vez a todos nosotros como padres nos gustaría esto. A mí me gustaría, mis amados hermanos, que mis hijos se desarrollen en muchas cosas, pero esta es una nada más. ¿A quién de ustedes no les gustaría que nuestros hijos se desarrollen en el temor a Jehová? Y que yo como padre pueda tener la convicción de que no hace falta que yo esté a la par de mi hijo o de mi hija para que él se porte bien. ¿Nos gustaría o no nos gustaría? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Agradar a Dios. Pero qué convicción, mis amados hermanos, yo los bendigo, pero qué convicción podemos llegar a tener si no agradamos a Dios. ¿Cómo voy a exigirle yo a mi hijo, a mi hija, que en el momento de las pruebas se mantenga firme? Si en el momento de las pruebas, mis amados hermanos, cuando hay padres que no agradan a Dios, ¿saben qué pasa con los hijos? En el momento de las pruebas es cuando el enemigo más se alborota y les presenta la tentación. ¿Cuántos hijos conozco yo, mis amados hermanos, que se fueron de su casa en un momento de prueba? Yo no conozco ningún hijo que se haya ido de su casa cuando todo estaba bien. Conocí a una, se lo voy a decir, me dicen ustedes qué piensan. Dijo, cuando me gradúe, me voy de la casa. Y yo digo, ¿por qué no se fue antes? Porque ocupaba graduarse. Entonces ahí se da cuenta uno, mis amados hermanos, de que los hijos, si uno es alguien que agrada a Dios, van a estar al lado de uno. ¿Y creen ustedes? ¿Se graduó y creen que se fue? No se fue, solo es un momento de enojo, amén. Pero si ustedes y yo agradamos a Dios, en los momentos de las pruebas, ¿con quiénes vamos a poder contar? Con los hijos. Yo no sé a qué edad les gustaría a ustedes llegar a vivir. A mí me gustaría, pastor, a los 300 años. ¿Alguna vez se han imaginado a qué edad les gustaría llegar a vivir? Ay, pastor, viendo la cosa como está, ya que me lleva el Señor. Pero pensemos que llegamos a los 90. ¿Les gustaría que sus hijos los fueran a dejar a un asilo? ¿Y qué convicción tienen que no lo van a hacer? Si en momentos de dificultad se quieren ir de la casa. En momentos de dificultad, no sé si me voy a entender con esta palabra, se les ponen al brinco, les gritan, ustedes dicen una, el hijo dice otra. Iba a decir silencio en iglesia cuando habló el hermano. ¿Qué convicción tenemos, mis amados hermanos? Yo no lo sé. Amén. Pero si no tenemos ninguna convicción de lo que acabo de decir, con mucho respeto se los digo, probablemente no están agradando a Dios con lo que hacen. Y entonces se ve el reflejo en los hijos, que ya ni al lado de ustedes quieren estar. No me vayan a responder, pero les dejo la pregunta. ¿En dónde están sus hijos ahorita? Si ustedes están aquí, sus hijos deberían de estar aquí. ¿Por qué no están? No me respondan. Amén. Pero sí deberían de meditarlo, mis amados hermanos. Padres que agradan a Dios tienen hijos firmes, pero miren, en momentos de prueba. Es que tener un hijo firme cuando todo está bien, cuando viene papi y mami, necesito y aquí está,
eso cualquiera lo tiene. Pero un hijo firme, cuando mis hijos no hay, vamos a tener que hacer esto, ok, yo estoy aquí contigo a tu lado, papi, mamá. Eso no cualquiera lo tiene. Para eso hay que agradar a Dios primero. Escuchen esto, dice Génesis 41:52, vamos a hablar de Efraín. Dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Saben ustedes quién está hablando ahí, mis amados hermanos? En la cita anterior estaba hablando Jacob. Jacob estaba bendiciendo a José. ¿Y quién creen que está bendiciendo a Efraín aquí? José. ¿Y quién es Efraín? El hijo de José. Amén. Pero vean esto. Y llamó el nombre del, ¿qué dice? Primero. Del segundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, que había otro, ¿verdad? Que este era el segundo. Al primero le puso Manasés. ¿Y qué creen ustedes, o qué saben ustedes que significa Manasés? Les voy a dar una pista. Dice que le puso por nombre Manasés porque Dios lo hizo olvidar. ¿Qué significa Manasés? Olvidar. Amén. Pero luego dice, se olvidó de todo lo que él había pasado. ¿Y qué había pasado? Había sido acusado por la esposa de Potifar. Hay una palabra que se utiliza el día de hoy, pues no me acuerdo. Acoso. ¿No es cierto, verdad? Lo metieron a la cárcel, lo vendieron los hermanos. Dios lo hizo olvidar todo eso. Entonces, cuando Dios lo hizo olvidar su pasado, viene el segundo hijo y a este lo bendijo diciéndole, te voy a poner por nombre Efraín. ¿Por qué? Sí, pero porque sí, así está bien. A ver, pregunté mal. Pero ¿por qué le pudo poner a este Efraín? Porque iba a hacer cosas nuevas. Porque ya se le había olvidado todo lo que los hermanos le habían hecho. Pero se imaginen si no se hubiera olvidado, ¿cómo le hubiera puesto? Tal vez le pone Caín. Uno de los significados de Caín es venganza. Entonces miren la importancia, mis amados hermanos, de cómo ustedes y yo podemos ministrar bien a nuestros hijos cuando olvidamos. Los bendigo y las bendigo, no conozco mucho de sus vidas, mis amados hermanos, pero imaginémonos, es una pensada, que ustedes se separaron del padre de sus hijos, de la madre de sus hijos, y que ustedes vengan y le digan a su hijo o a su hija o al ex, díganme alguna cosa que le dirían. Rata de dos patas, te estoy hablando, hasta un bicho arrastrada. Eso dice Paquita, ustedes no, ¿verdad? Pero pensemos que ustedes vienen y le dicen al papá de sus hijos, a la madre de sus hijos, le dedican la canción de Paquita. ¿Se les olvida acaso que la misma sangre que tiene él, que tiene ella, la tienen sus hijos? Y cuando le dicen rata de dos patas, ¿a quién le va a caer eso? A los hijos. ¿Por qué? Porque son la misma sangre, son los mismos genes, son la misma genética. Entonces, si no puedes bendecir a tu ex, tampoco vas a poder bendecir a tus hijos. ¿Por qué? Porque no has olvidado. Yo siento la unción, hermano. ¿Y usted por qué está predicando? ¿Me voy dando a entender? Ten mucho cuidado, mi amado hermano, qué palabras salen de tu boca. ¿Por qué? Muchas de esas palabras que salen de tu boca no son para tus hijos, pero sí son para el inútil con el que los o las tuviste. Y se te olvida que la misma sangre tienen tus hijos.
Entonces, al inutilizar al otro, ¿qué hace con tus hijos? Los ata. Por eso les recomiendo que escuchen el tema de los receptores. Ay, pastor, si yo lo hubiera sabido. Entonces, ministrese el manto de Manasés. Olvido. Yo olvido, pastor, pero no perdono. Entonces, mi amado hermano, ¿qué va a pasar? Vas a tener atados a tus hijos. Como le decía, pero ¿por qué este no prospera? ¿No habrás maldecido al padre de ese? ¿A la madre de esa? Y tu propia palabra no le pegó al que le dijiste, sino le pegó al otro que amas. ¿Me voy dando a entender? Entonces nadie puede bendecir a un hijo si primero no olvida. Amén. Entonces primero, mis amados hermanos, si hay algo, alguien te marcó la vida de una forma negativa, mala, qué sé yo, perdona, olvida. Amén. Y cuando ya eso haya sanado, entonces cuando venga ya el segundo, Efraín, lo vas a poder bendecir. Dice acá, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar. ¿En dónde, hermano? Miren, ¿en dónde lo hizo fructificar? Aún en medio de los problemas. Y miren, cuando hablamos de José, en Génesis capítulo 49, la bendición que Jacob le da, le dice, que Dios te bendiga con las bendiciones del abismo y las bendiciones de los cielos. Yo en alguna oportunidad prediqué eso, alguien me invitó a predicar aquí, allá por el Roble, creo que se llama, creo que es por la Dos Pinos, no sé, ustedes se conocen mejor que yo, ¿sí? Entonces sí, por ahí fui a predicar. Y me dijo, quiero que prediques de las bendiciones. Ah, está bueno, me puse bendición. Y cuando me voy topando con esa cita, que Jacob bendice a José y le dice, que Dios te bendiga aún con las bendiciones del abismo. ¿Y cuáles son las bendiciones del abismo, mis amados hermanos? Aquellas bendiciones que en los momentos más duros y más difíciles, donde ustedes y yo sentimos ya no puedo, ya no aguanto, hasta que no sé si alguna vez les habrá pasado, me quiero quitar la vida, me voy a ir a cualquier lugar, ya no aguanto. En ese momento Dios puede desatar una bendición. Y esa fue la bendición con la que bendijeron a José. Y ahora viene José y dice, le pone por nombre Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, mi amado hermano, si tú y yo olvidamos, amén, vamos a tener hijos fructíferos. Y en medio de su aflicción, les vendrán las mejores cosas a ellos. En medio, tal vez cuando tú y yo quisiéramos cambiar de piel con ellos para sentir, experimentar nosotros y que él o ella deje de sufrir, en medio de eso Dios los va a bendecir. Y te vas a dar cuenta, mi amado hermano, como padre, que valió la pena olvidar. Y si cometiste el error de maldecir al padre o a la madre, bendícelo. Bendice. Y la próxima vez que te den ganas de decirle rata de dos patas, bendícelo, bendícela, que no te salga eso. ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando hablamos de los receptores, yo les dije que se hereda genética y epigenética. Y que Dios te libre, mi amado hermano, padre e hijo, de que cuando tengas la edad de tus padres, alguien te esté tratando a ti como tu padre trató a tu madre, o como tu madre trató a tu padre. ¿Me di a entender? Porque eso se hereda, mis amados hermanos. Entonces, por eso, miren, dice la Biblia, que aún el necio, y cuando habla de un necio, habla de un blasfemo, pero dice que aún el necio, cuando se queda callado, cuando cierra la trompa o la boca, es contado por sabio, dice. Pero también dice que en la mucha palabrería nunca falta el pecado. Por eso, mis amados hermanos, no se acostumbren a ser gente que
Qué aburrido, ¿eh? De veras les digo, qué aburrido. Y si van a hablar, hablen para hacer lo que la Biblia dice, para edificar, para consolar y para exhortar. Si no van a edificar, no van a edificar, consolar o exhortar, cállense. ¿Por qué? Porque tienen hijos. Parece que hoy no vinieron los padres. Porque tenemos hijos, mis amados hermanos. No se les ocurra hablar mal de los hijos de nadie. ¿Por qué? Yo he visto gente que habló mal de los hijos de alguien y los hijos de alguien están bendecidos, prósperos y en victoria, y los hijos de ellos están con todo lo que dijeron que les iba a pasar a los hijos del otro. No les pasó nada. ¿Pero por qué les pasó a los hijos de ellos? Por boca floja. Porque puro calcetín. Abre la boca y mete la pata. ¿Me voy dando a entender? Entonces, ¿en dónde puedo demostrar yo que amo a mis hijos? Cuando uso la boca para bendecir. No solamente a mis hijos, sino a los hijos de los demás. Que no se nos olvide, mis amados hermanos, que tenemos hermanos. Y que nuestros hermanos a su vez tienen hijos. Y que todos, excepto la esposa, tienen la misma sangre. Por eso el matrimonio es un milagro. Porque genéticamente dentro de una familia se puede identificar hijos de quién somos. Pero no se puede identificar quién es nuestra esposa, quién es el esposo. Pero los hijos sí se sabe de quién son. O ustedes se pueden hacer un examen de ADN para ver quién es su esposo o su esposa. Por eso el matrimonio es un milagro. Pero un examen de ADN se puede identificar, mis amados hermanos, tal vez algunos de ustedes lo sepan hasta mejor que yo. Hasta si alguno de nuestros antepasados anduvo por Europa en un examen de ADN. ¿De dónde venimos? Y no estamos hablando de nuestros padres. Imagínense si alguno de nuestros ancestros anduvo en Europa. ¿Hace cuánto habrá sido eso? Y por medio del examen de ADN se puede identificar si yo vengo de por allá. Tengo cara de alemán, ¿no? Y soy pastor. ¡Ah, la gran! Que Dios me libre. Bueno, ya voy a terminar, mis amados hermanos. Entonces dice acá, una vez más, y llamó el nombre del segundo Efraín. Respóndanme esto, ¿por qué pudo bendecir a Efraín? Ya se las hice. Porque había olvidado. Porque había sanado su corazón. Entonces, mis amados hermanos, ya no guardemos en el corazón nada por nadie. No vale la pena. Ni un ser humano vale la pena. O tal vez tú piensas que sí, ¿verdad? Para que tus hijos sean atados. No, ni un ser humano vale la pena. El único que vale la pena es Cristo. Y si yo estoy alineado a Él, voy a poder bendecir hasta a los que me maldigan. Amén. Ok, entonces dice, porque dijo, Dios me hizo fructificar en medio de tierra de aflicción. Vamos a avanzar un poquito. Aquí me di a la tarea de buscar qué dicen otras versiones. Estos no son significados, sino lo que dicen otras versiones. Esta versión dice tierra de aflicción. Otras versiones dicen, ahorita me acordé de alguien que dijo, porque ella ha sufrido tanto. Ya no se la saben, ¿va? Tanto. No importa, mi amado hermano. Amén. Amén o no amén. ¿Por qué no importa? Porque en medio de tierra de aflicción, en medio de sufrir tanto, Dios lo hizo fructificar. Miren, la Biblia dice, bueno me fue el haber sido humillado. La Biblia dice que Jesús, por lo que padeció, por lo que ven ustedes, ven ahí, aprendió. O sea, a veces es bueno. Además, la misma Biblia dice que el Espíritu de Jehová tomó al Señor Jesús y lo llevó al desierto para ser tentado, diagonal probado. ¿Y cómo salió después de esa tentación?
aprobado. Y después de eso empieza su ministerio. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si lo bautizan, lo toma el Espíritu y lo lleva al desierto? Y la primera tentación es: si eres el Hijo de Dios. Jesús tuvo hambre después de 40 días y 40 noches, convierte esas piedras en pan. ¿Qué creen que hubiera pasado si las convierte? Hasta ahí. Otro plan. Y probablemente, bendito Dios, no pasó. El día de hoy, tú y yo te hubiéramos perdido. O nos hubiéramos perdido. Amén. Pero bendito Dios, no pasó. Entonces, en medio de la aflicción, en medio del sufrir tanto, en medio de la desdicha, en medio de la humillación, en medio de la esclavitud, en medio de la desgracia, en medio de la miseria, está escrito: Dios me hizo fructificar en medio de todo eso. Amén. ¿Pero por qué? Porque pudo olvidar el manto de Manasés. Ministrar olvido, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Allá ya son las 8, pero aquí faltan 10. Les doy el tercero. Vamos a ver, queda 1, 2, 3, quedan 4. Le doy el tercero y 3 para la otra. ¿Estamos de acuerdo o ya no? Ya no, ok. Miren esto, pues. Padres fieles tienen hijos que se congregan. Padres infieles tienen hijos que no se congregan. ¿Qué hora son, hermano Arno? Las 8, ok. Denme media hora para esto y termino. No, son bromas. Miren, solo eso tengo ahí. Vean esto, pues. Filemón, capítulo 1 y versículo 2. Dice: y a la amada hermana, ¿qué dice? Apia. ¿Y qué significaba Apia, mis amados hermanos? Es el tercero. Productivo, fructífero y que incremente. ¿Dónde está? Aquí. Ok, aquí, mis amados hermanos, está hablando el apóstol Pablo. Amén. Y dice, entonces la carta es a Filemón. Pero vean lo que dice. O sea, le envía la carta a Filemón y a la hermana, a la amada hermana Apia. Entonces yo no sé, mis amados hermanos, si ven ustedes que esta hermana Apia era cualquier persona, que el apóstol Pablo, muchas, no todas, de sus cartas las escribió en la prisión. ¿Y quién estando preso se va a acordar de un nombre como ese? Apia. Entonces para mí que no era cualquiera. Le dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. ¿Y qué dice en verde? Miren en dónde estaba la iglesia. Y a la iglesia que está en tu casa. Pregunto, ¿se congregaba la hermana Apia? Claro que se congregaba. ¿Por qué le coloqué yo acá padres fieles? ¿Quién está mandando la carta? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, mis amados hermanos, él mismo se considera el padre de todos aquellos a los que les escribe. Al apóstol Timoteo le dice: a mi querido hijo Timoteo. Y no era su hijo, era su discípulo, pero lo tomó como hijo. ¿Y acaso no fue fiel el apóstol Pablo? Entonces vean, por eso le coloqué yo acá: padres fieles como Pablo tienen hijos que se congregan, como la hermana amada. Y miren, no era cualquiera, era amada Apia, que significa productivo, fructífero y que incrementa. Voy a terminar con esto. Entonces tiene que llegar un tiempo, mis amados hermanos. Estamos en año de recompensa. Estaba estudiando hoy un tema, no sé cuál de los dos voy a compartir el día domingo, o si mi esposa va a predicar, no lo sé todavía. De que hay una casa que se llama la casa de la recompensa. Amén. Pero a nadie, mis amados hermanos, se le recompensa si no hacen nada. Y me llamó mucho la atención, porque cuando yo coloqué esa casa de la recompensa, ¿saben qué me apareció? Me apareció una casa en donde se recompensa a todo aquel que captura delincuentes.
Esa es la casa de la recompensa, imagínense ustedes. Es una casa en donde se recompensa al que captura delincuentes. ¿Habrá algún delincuente por ahí adentro que tenga que capturar? Esa es la casa de la recompensa. Amén. Pero ¿y si no lo capturo? Queda libre haciendo barbaridades y no hay recompensa. Entonces yo les digo, yo anhelo, es un año de recompensa, por eso les decía eso, en el que este año, mis amados hermanos, puedan servir familias. No miembros de familias, no miembros de una casa, familias. Amén. ¿Lo anhelan ustedes? Bueno, entonces congréguense, mis amados hermanos. Amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Espero haberme dado a entender, mis amados hermanos, y si no me di a entender, no tengan pena, yo vuelvo a predicar.